Así vamos a continuar con nuestro tema, un nuevo tema en la mañana de hoy. Así es, en Hagamos que Funcione. Hoy vamos a hablar de alternativas para la rehabilitación. Tengo la lengua trabada, hoy es lunes. Y para eso está con nosotros nuestro querido David Grant. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien, gusto de saludarlos. Oye, me parece un poco contrastante este tema de hoy. Alternativas para la rehabilitación. Cuéntanos de qué se trata este tema. Exactamente. Mira, casualmente el tema está pensado porque hay muchas personas que no tienen acceso a los especialistas para una rehabilitación. O a los centros, claro. O a los centros, exacto. Entonces, hay muchas maneras de, en el hogar, poder orientarse y poder participar de una rehabilitación activa con los familiares, dependiendo de cualquiera que sea el caso. Muchas veces a los padres, por ejemplo, o a las personas que necesitan hacer una rehabilitación, o a los padres de niños que necesitan rehabilitación nos da miedo, porque, ¿sabes? Por ejemplo, si es algo en física, ¿sabes? Te da miedo como ver algo mal. Primero, ¿qué recomiendas? Ir donde un especialista y que nos enseñe para tener esta alternativa si no tenemos los recursos o no tenemos las facilidades para ir a un centro de rehabilitación. Ese temor es claro y es totalmente real. ¿Por qué? Porque es la fragilidad con la que uno ve al familiar y tiene miedo de que al hacer un movimiento con mayor fuerza pueda causar una lesión. Exactamente. Eso es verídico. Pero ¿qué sucede? Hay muchas personas que de repente tienen el temor o no conocen dónde acudir para poder orientarte en esos casos. Ya. Entonces, ¿qué sucede? En todos los centros de salud existe el área de trabajo social. Cuando una persona tiene de repente estado y no tiene el acceso a los centros de rehabilitación adecuados, puede asesorarse en las áreas en los centros de salud. Okay. Y pedir asistencia en el área de trabajo social y pedir, mire, yo tengo una condición así, tengo un familiar en esto, ¿en qué me asesoran? ¿Por qué? Porque también muchas veces las personas en lugares apartados no tienen acceso a infoplazas o a internet para poder buscar textos que le indiquen cómo poder proporcionar esa rehabilitación. Incluso yo tuve un caso una vez en una gira médica en zona donde una señora tenía escoliosis, el hijo tenía escoliosis y el hijo menor ya venía con la escoliosis. Wow. Entonces la señora decía que su prioridad era saber qué comer, más no brindarle la asistencia y la rehabilitación a los niños para esa situación que la escoliosis era progresiva. Claro. Entonces, ahí donde se ve que cómo la parte de la orientación en esos aspectos se necesita en todas esas áreas. Claro, entendemos entonces que necesitamos alguna guía en algún momento de un profesional, no es simplemente recuperarse por recuperarse o rehabilitarse por rehabilitarse. Me gustaría preguntarte, porque anteriormente hablábamos que la parte psicológica juega un papel fundamental en la rehabilitación. Y sabemos que una persona, por más que te ama, no va a tener ese poder de convencimiento en un momento, digamos, en el que tú estás pasando por un momento difícil y no quieres rehabilitarte, porque bien es cierto que hay personas que no sienten el deseo. ¿Cuáles serían tus recomendaciones en esos casos? Esa es una parte muy interesante porque muchas personas entran en negación en el momento que adquieren una discapacidad. Okay. Entonces, muchas veces los familiares también absorben ese temor y no se atreven a presionarlo o, como dice Erika, a hacer los ejercicios con el familiar por temor a lesionarlo. El primer factor que hay que atacar ahí es que peor es no hacer nada. Okay. Es cierto. ¿Por qué? Si la persona no tiene movilidad, afecta la circulación. Se están oxidando. Sí, o sea, hay que hacer algo entonces. Es como si se estuviese oxidando. Exacto. Esa parte de tu cuerpo que no estás moviendo y tú lo necesitas porque es el sistema natural del cuerpo. Si Exacto. no haces nada, es peor. Exacto, claro. no hacer nada. Aparte que yo creo, por ejemplo, también que hay un tema de una palabrita que nos cuesta mucho y es la constancia, que es importante. Muy importante. Porque muchas personas hacen 3 cositas o no ven una mejoría o no ven un progreso tangible, se desilusionan y dicen, ya para qué voy a hacer eso si eso nunca me sirvió. Mira, a lo que mencionaba Marcela casualmente en esa parte, la parte emocional y psicológica es muy importante en ese proceso, para que la persona se estimule para poder realizar la rehabilitación. ¿Qué recomendación le das a los Por ejemplo, padres? las alternativas para iniciar un proceso de rehabilitación, existe algo llamado la risoterapia. Claro. El proceso de la risa genera mucha endorfina en el cuerpo y estimula a la persona a poder querer realizar ciertas actividades. Aparte de que se ejercitan 27 músculos de la cara. Wow. Y entonces se estimulan diversos pares craneales que inervan los músculos del cuerpo. Exacto. Es muy importante la risoterapia. Incluso, si la persona de repente no tiene la facilidad, digamos, de decir chistes para que la persona entre en la parte de la risoterapia, también existe la cromoterapia. ¿Qué es eso? La cromoterapia son diversos ejercicios a través de colores. Que parece mentira, pero a nivel publicitario se utiliza la cromoterapia. Correcto. Aquí hay cromoterapia. Por ejemplo, en muchos centros publicitarios, los colores primarios más fuertes activan los sentidos de emergencia del cuerpo y de las necesidades básicas. Por eso es que asociamos los colores primarios a peligro o advertencia o tenemos hambre. Claro. Entonces, por eso es que esta cocina está roja. Entonces, y por eso es que siempre hace que tengamos hambre. Exacto. Entonces, otro factor también importante, la zooterapia también ayuda mucho. Con los animales. Exacto, sobre todo cuando son niños, porque los ayuda con la parte de la sensibilidad.
y los ayuda a poder identificarte con otro ser vivo. Y eso también estimula mucho a poder realizar una mejor rehabilitación. Y eso también es un método alternativo de rehabilitación. He escuchado muchas veces porque, honestamente, como yo no era tan conocedora del tema y aún no lo soy, no soy experta, yo escuchaba mucho de rehabilitación y cuando yo decía rehabilitación, yo imaginaba una persona en un centro terapéutico haciendo ejercicios con un profesional de la mano, cuando en realidad, como tú lo has dicho, con la utilización de animales y con la interacción de los animales, se ha descubierto que muchos niños han tenido rehabilitación sin la necesidad incluso a veces de un profesional. Exacto. Musicoterapia también entra dentro de este grupo de alternativas. Exactamente, la psicoterapia también La es muy importante. musicoterapia. Musicoterapia también, exacto. Porque la música estimula mucho los sentidos. Entonces nos despierta muchos sentimientos de alegría al escuchar la música. Y nosotros muchas veces nos identificamos con la música. Claro. Así es. Sí, nos pasa, yo creo que también es un poco, cuando escuchamos estas cosas parecen ay, del diario vivir, pero son cosas del diario vivir que nos traen muchas alegrías a personas que de repente no necesitamos ningún tipo de rehabilitación o que no tenemos ningún tipo de condición visible, pero que, por ejemplo, a estas personas pues les pueden servir y pueden ser muy positivas para ellas. Me llama un poco la atención, por ejemplo, cuando también se escuchan este tipo de terapias, hay gente que precisamente no les da la credibilidad o no les da la importancia que podrían o la oportunidad que podían tener. ¿Qué les podrías decir a todos estos papás o a todas estas personas que tienen familiares y que dicen, no, yo no voy a intentar eso, sé que escuchamos música? Bueno, lo mejor que les puedo recomendar es ábranse paso a la alternativa. Siempre es mejor tener muchas opciones para tratar un solo tema que tener un tema y no tener ninguna opción. Exacto. Entonces, siempre tengan eso en mente. Siempre es mejor poder abarcar muchas diferentes áreas para poder tratar y mejorar una condición. Porque va a haber algo que le va a funcionar a tu condición, en este caso la de tu hijo, o la tuya. O sea, algo va a funcionar, pero tienes que buscarlo y tienes que ser constante. Exacto. Creo que la constanterapia es la más importante. Porque Claro. si no eres constante, no vas a ver resultados. Y eso se transmite. Si los padres no poseen la constancia, los hijos crecen sin esa constancia. Exactamente. Y eso después también se estamos enseña. criando niños que después no van a querer atreverse a hacer cosas. O lo intentan y se rinden de una vez. Totalmente. Claro, mira qué interesante lo que dices, porque es una verdad. Si tú le pasas diciendo a tu niño un poco el tema del anterior, eso no se puede, eso no funciona, eso es lo que sea. Ay, ¿para qué lo vas a hacer? Los niños creen y que mi papá dice que eso no funciona, así que eso no funciona. Así que cuidado que también le estamos transmitiendo ideas negativas a los chicos. Exactamente. Oye, buenísimo. David, muchísimas gracias Gracias por a estar una vez ustedes. más con nosotros. Mensaje final. Un para lo que mensaje nos están final, viendo. porque sé que hay un mensaje final y tu información de contacto para Sí, la gente. primero que todo, siempre ábranse a la alternativa, asesórense en los centros de salud, porque siempre hay personas indicadas y idóneas para poder orientarlos en sus diversas necesidades. Y mis contactos son al 6243-0805 o en Instagram, David Gran PG, y también en Twitter. Así es, Muchísimas gracias. David Grant, nuestro Gracias. asesor de integración y rehabilitación, estuvo con nosotros en nuestro segmento Hagamos que Funcione.